sus dudas. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la virtud de la templanza y su importancia para que logremos en nuestras vidas, por un lado, los objetivos que nos propongamos y también, por otro lado, la fortaleza interior que requiramos cuando algún evento, algún acontecimiento en nuestras vidas exija de nosotros una respuesta profunda, tal vez contundente, pero finalmente una respuesta en un entorno adverso. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones cómo es que la experiencia de vida tiene que ver con ambas posibilidades, ¿no? Primero la posibilidad de hacer realidad lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que tiene sentido para nosotros, y por otro lado también la posibilidad de que se presenten en nuestras vidas situaciones desafiantes, situaciones adversas que van a exigir de nosotros pues un tipo de respuesta extraordinaria, justamente porque nos ponen ante una situación extraordinaria. Como sea, para ambos casos, sea la realización de lo que queremos o sea la respuesta profunda frente a lo que no queremos, pero que se nos presentó en la vida, necesitamos contar con fortaleza interior. Y una virtud que la hace posible es justamente la virtud de la templanza. Por esta virtud nos disponemos de manera habitual a la experiencia de la vida, pero de una forma moderada. Gracias a la virtud de la templanza nos planteamos no excedernos en el consumo, nos planteamos no excedernos en ningún otro tipo de experiencia como pudiera ser el esfuerzo físico, o no excedernos en nuestros comentarios, o no excedernos en, hasta la misma postura dramática frente a la vida. El hecho es que la virtud de la templanza nos lleva a poner de manera consciente, de manera voluntaria, ciertos límites a nuestra experiencia relacionada con el agrado, ¿sí? O relacionada con la contundencia, vamos a llamarle así. Gracias a la templanza nos disponemos a hacer las cosas moderadamente, ni con la falta de determinación que rayaría en la negligencia, pero tampoco irnos a los excesos que rayaría pues en la insensatez. El hecho es que cuando somos personas templadas nos volvemos personas dueñas de nosotros mismos a lo largo del tiempo, capaces de decirle que no a nuestro capricho, a nuestra impulsividad, y por supuesto que también capaces para afrontar las situaciones difíciles, problemáticas, con paciencia, con determinación, con claridad. La templanza es fundamental en nuestros días porque ya llevamos varios años en los que la que podríamos denominar era digital nos ha facilitado las muchas cosas de una manera muy impresionante, pero con el inconveniente de que al facilitarnos de esa manera dichas cosas nos hemos vuelto más impacientes, nos hemos vuelto más acelerados, y en ese juego de la prisa, del resultado inmediato, de la gratificación inmediata, hemos dejado de vivir templadamente. Y una mente que ha dejado de ser templada, pues es presa de su imaginación, es presa de sus recuerdos, es presa de sus percepciones distorsionadas, y eso genera mucho ruido interior, eso genera intranquilidad, inquietud, eso genera inestabilidad, genera también ansiedad, y pues ya en casos extremos puede llegar a generar desesperación. Por eso la templanza es el equivalente a lo que sería en un automóvil el freno, ¿no? Sabemos que por un lado es importante en la conducción de un automóvil contar con el acelerador para que se genere el empuje motor necesario para trasladarnos, ¿no? Y podernos mover de un sitio a otro, pero también porque se presentan ciertas condiciones en el trayecto que van a exigir de nosotros que reduzcamos la velocidad o que de plano nos detengamos. También es importante contar con un freno.
y un freno que funcione bien, porque si es un freno que no funciona bien, puede implicar que nos impactemos contra algo o contra alguien y generar una tragedia. Pues de igual manera, la templanza hace las funciones en nuestra vida de un freno de mano personal, ¿no? Es aprender a decirnos que no cuando estamos muy cerca de la experiencia del exceso, y una experiencia que, en la medida en que se siga permitiendo en nuestras vidas, pues nos va a hacer cada vez más débiles, más frágiles, más cambiantes, más impredecibles, más vulnerables y volátiles. Y por supuesto que no se trata de eso, porque ya también hemos contemplado en otras ocasiones, pues que la vida, para ofrecernos lo mejor de ella, está esperando habitualmente exigirnos lo mejor de nosotros mismos, y no estaremos en condiciones de darle lo mejor de nosotros mismos si nos decimos que sí a todo, si nos, como coloquialmente afirmamos, nos solemos apapachar, nos solemos consentir, no nos exigimos prácticamente nada y le damos rienda suelta a nuestros antojos, a nuestros caprichos, a nuestros impulsos. Pues bueno, entonces en ese sentido pues estaremos nosotros mismos configurando sutil pero eficientemente nuestra propia tragedia en la vida. ¿Por qué? Porque cuando se presente el momento rudo en la experiencia de la vida, o los momentos, porque serán diversos, pues no tendremos capacidad de respuesta, no tendremos forma de dar el ancho ante la situación que se nos presenta y que demanda de nuestra parte, pues tal vez más atención, tal vez más retención, tal vez más iniciativa, tal vez más fortaleza, tal vez más contundencia, o de plano una completa transformación. Como sea, se requiere, reitero, de una gran fuerza interior para poder lograr dar el ancho ante las situaciones difíciles, y también para poder completar a través de cada una de las tareas implicadas los procesos que me conducen a la realización de mis sueños. Como sea, una persona templada cuenta con un cimiento poderoso para poder decir que sí a lo verdaderamente valioso e importante en su vida, gracias a su habitual disposición a decirle que no a lo superficial y a lo meramente placentero en ella. No es un ejercicio, evidentemente, como toda buena virtud, no es un ejercicio fácil, no es un hábito que fácilmente se pueda desarrollar, porque también, como ya lo hemos considerado en algún otro programa, el tema de la renuncia pues no es un tema que nos atraiga, no es un tema que instintivamente podamos resolver en automático. Al contrario, cada vez que la vida o una tarea o una relación o una situación específica nos exige algún tipo de renuncia concreta, es cuando se atora la rueda, por decirlo así, en nuestras vidas, y entonces nos volvemos, entre comillas, incapaces de ejercer esa renuncia, de decirnos que no frente a esa exigencia, o de ponerle un alto a esa experiencia de placer, y entonces pues vamos cayendo presa de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de nuestros impulsos, de nuestras tendencias, que no porque sean naturales pues son convenientes muchas veces. Y entonces caemos en el cuadro de una persona pues que es completamente dependiente de sus circunstancias, que es completamente dependiente de sus estados anímicos, que por cierto, dichos estados anímicos son resultado de sus circunstancias en vez de serlo de su propia determinación. Y entonces se trata de personas que, siendo libres por naturaleza, son esclavas por elección personal, ¿no? Son esclavas de su mal humor, son esclavas de su desidia, son esclavas de su aburrimiento, son esclavas de su necedad, son esclavas de su impertinencia, y no se diga, pues son esclavas de el que dirán, son esclavas también de las circunstancias que prevalezcan en su entorno. Y pues bueno, imaginemos el tipo de vida que sería aquella que, siendo nosotros por naturaleza libre, no seamos capaces de elegir
lo que verdaderamente importa, lo que percibimos que realmente tiene valor y sentido, simplemente porque no somos capaces de realizar el esfuerzo o la renuncia que se requiere al respecto. Y cuando vengan los momentos de gran desafío, no contaremos con esa fuerza interior para poder generar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias y que me permita resolver, superar, trascender la situación en cuestión. Por eso es muy importante esta virtud. Ahora, no solo hay que contemplarla como una especie de, de recurso que se pueda utilizar en casos de emergencia, porque sería percibirla de una manera muy pobre. La templanza también, como lo vamos a ir considerando en el resto del programa, nos ayuda a el desarrollo de nuestra propia inteligencia emocional. Mucho se habla todavía de la inteligencia emocional, se habla todavía mucho de ella porque sigue siendo muy ausente en nuestras relaciones, en nuestras profesiones, y poco se relaciona esta importante cualidad de la inteligencia emocional con la práctica de la templanza, misma en la que profundizaremos más adelante. Bien, acabamos de escuchar la canción de Hoy es Domingo con Diego Torres y Rubén Blades. Y bueno, decíamos antes de la canción que el tema de la templanza pues no solo tiene que ver con un autodominio que nos permite ir logrando nuestros objetivos, ir completando esos procesos, o también ir hacer frente a las situaciones que se tornen adversas, sino que también tiene que ver con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. ¿Y por qué vía? Bueno, pues por la vía justamente de la profundidad que va generando en nosotros, porque va desplazando la impulsividad de nuestras vidas. Una persona templada es una persona mesurada, y una persona mesurada tiene un nivel de atención mayor que el de una persona atolondrada, ¿sí? Una persona atolondrada pues vive en automático, vive generalmente como decimos en nuestro país, en otro canal, pero en ese otro canal pues no está percibiendo lo que está sucediendo realmente. Y entonces va por su día, a lo largo de su día, simplemente despejando balones, ¿no? Y no aterrizando cosas, no profundizando en asuntos, no respondiendo en niveles superiores, sino por el contrario, pues dejándose llevar por el ahí se va, pues ahí la vamos llevando, y sin concretar, sin cerrar, sin alcanzar metas realmente importantes y realmente valiosas. Es ahí cuando, irónicamente, al vivir en ese nivel de inconsciencia, pues nos vamos abocando cada vez más a la experiencia del consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos también planteado, el tema de la felicidad tendemos a reducirlo a mera experiencia del placer, porque en sus niveles más profundos la felicidad requiere de disposiciones más exigentes de nuestra parte. Y es ahí donde muchos dicen, no, espérame, pues ya, ¿para qué aspirar a grandes realizaciones si me la puedo pasar bien, ¿no? En un contexto obviamente de conformismo, si me la puedo pasar bien, pues consumiendo, ¿no? Y entonces vamos haciendo de nuestro día un día en el que más o menos estamos tratando de hacer compatibles el cumplimiento de nuestras tareas ordinarias, de nuestros deberes y obligaciones del día con día, y también buscar formas de pasárnosla bien. Pero ahí está el detalle, ahí está el problema. En ese buscar pasárnosla bien empezamos a caer en excesos, ¿no? Porque dedicamos demasiado tiempo a comer, o comemos demasiado, dedicamos demasiado tiempo a beber y bebemos demasiado, dedicamos demasiado tiempo a las redes sociales, y entonces perdemos las horas, o a la televisión, a los videojuegos, qué sé yo, vamos como cayendo en una especie de enajenación entre tecnológico placentera, por decirlo así, que nos mantenga pues desconectados de las presiones, de los pendientes, de las tensiones de la vida ordinaria,
que por un lado pues muchas de ellas serán naturales, por otro lado algunas serán consecuencia de nuestra falta de atención, de nuestra falta de compromiso, pero como sea, van muchas personas evadiendo su situación de vida a base de estar consumiendo pues lo que puedan, de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y de dinero. Pero en esa búsqueda incesante de placer, como para desplazar su habitual experiencia de insatisfacción, tal vez de frustración, de nerviosismo, pues la gente va viviendo de manera destemplada y generando, sin darse cuenta de ello, un círculo vicioso que fácilmente puede terminar en lo que el doctor Viktor Frankl denominaba una espiral de la angustia. ¿Por qué? Pues porque se van llenando de cosas que van generando huecos, ¿no? O sea, gran ironía. Si vas buscando esa sensación de vacío que procede de una prolongada experiencia de insatisfacción, porque no hemos asumido nuestras responsabilidades y nuestros compromisos y no nos hemos crecido ante ellos, pues entonces ese vacío creciente lo queremos llenar, ese hueco, esos huecos, lo queremos llenar con mayores y más frecuentes experiencias placenteras. Y entonces pues se va cayendo en la mortal trampa de la adicción. Y la adicción pues ya tiene que ver en sus niveles más fuertes, más rudos, de consecuencias, con una falta de templanza que pues se debió de haber planteado hace tiempo en nuestras vidas. Una templanza que nos lleva, insisto, no solo a ponerle ciertos límites o frenos a nuestra disposición de consumo, sino también a otro tipo de experiencias en donde hay otro tipo de pasiones que entran en juego, ¿no? Por ejemplo, el hablar de más, pues es una conducta destemplada en muchas personas, ¿no? El no cuidar la lengua, como se dice coloquialmente, pues es falta de templanza al final del día. Pues no sé, también podemos encontrar falta de templanza en una manera excesiva de enjuiciar a los demás, el ser criticones, el estar chismorreando por todos lados. Bueno, pues todo eso refleja en distinta escala y magnitud una tremenda falta de templanza. Y la templanza, como toda virtud, es algo que se tiene que decidir personalmente desarrollar, porque no nos va a venir por naturaleza. O sea, las personas no somos templadas por naturaleza. Hay algún tipo de temperamento, sí, tal vez timorato, tal vez, si se me permite la expresión, pasguato, que difícilmente caerá en algún tipo de exceso, pero eso no significa que no tenga sus experiencias de destemplanza, ¿no? Una persona puede ser destemplada simplemente por el hecho de darle demasiadas vueltas a un asunto, ¿no? Lo que también el doctor Frankl le llamaba la hiperreflexión, por ejemplo. En fin, cuando no le ponemos un hasta aquí, un alto, un límite a cualquier experiencia a la que le estemos dedicando demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada atención o demasiado dinero, entonces está reflejando una clarísima falta de templanza. Y pagamos muy fuerte las consecuencias de seguir siendo así. ¿Por qué? Porque en un primer plano, me fui a la más extrema, la consecuencia de la adicción, pero hay otras que no son menos graves, aunque no sean tan ostentosas o tan estridentes como la adicción, como pudieran ser enfermedades que, por ejemplo, podamos desarrollar en nuestro cuerpo por comer excesivamente, ¿no? O el daño que le hacemos a nuestras relaciones cuando nos excedemos, tal vez, por ejemplo, en el tema de ser sobreprotectores, o tal vez en el tema de enjuiciar excesivamente, o tal vez en el tema de ser excesivamente rígidos o demasiado flexibles. En fin, la falta de templanza tiene que ver, a final de cuentas, con un exceso, con una sobredimensión de nuestra parte, una exageración tal vez inclusive,
en algún tipo de experiencia en nuestras vidas. Y por eso la importancia de que nos planteemos vivir templadamente, porque además desarrollamos la inteligencia emocional justamente porque dejamos, primero, en un primer nivel, dejamos de tener experiencias demasiado intensas a nivel impulsivo, porque le hemos ido metiendo freno a lo largo del tiempo a esa impulsividad, pero también por otro lado porque nos da claridad, porque mantiene un estado de serenidad. La persona templada con el tiempo se va volviendo serena, justamente lo contrario a lo que le pasa a la persona destemplada, que se va volviendo cada vez más ansiosa, más irritable, más impaciente, más desesperada. Por eso, amigas, amigos míos, la invitación hoy es a que identifiquemos esas áreas de nuestras vidas en las que nos estamos excediendo en algo y empecemos firmemente a ponerle freno, a ponerle límite a cada una de esas experiencias, siempre una por una. No pretendamos abarcar más de una, porque el esfuerzo va a ser demasiado y no vamos a poder. Pero empezar a plantearnos una actividad, una experiencia, una disposición de nuestra parte, empezar a frenarla para que no se dé en demasía, no se presente de manera excesiva en nuestras vidas, es la que va a empezar a desarrollar nuestra forma templada de vivir. Bien, continuamos con nuestra reflexión de este día, que versa sobre el tema de la templanza, y quiero, antes de continuar, pues agradecerle a Fausto Riverol de Cuesta Bonita, saludos a todos los que nos escuchen allá, que nos dice felicitaciones al programa por este gran tema, gracias. Por su parte, Georgina Chávez nos manda un WhatsApp que nos dice: templanza, ¿cómo se les enseña a los nuevos adultos, las nuevas generaciones que avientan todo a la primera? Pues muy bien, justamente sobre eso estamos hablando. Saludos, maestro. Gracias, Georgina Chávez. Ahorita vamos a ver cómo desarrollarla, cómo venderla, por decirlo de alguna manera también. También le agradezco a Alejandro Chávez, que nos manda también un mensaje por WhatsApp y nos dice: es un tema sumamente importante el que está en la mesa de diálogo. Los ejercicios de fuerza interior son y deben ser constantes. Saludos. Así es, Alejandro. Sí, son efectivamente, como toda virtud, se trata de un ejercicio, ¿no? De un régimen que nos proponemos para desarrollar justamente esa fortaleza interior. Ahora, primero hay que tener claro que lo primero que nos tenemos que plantear es desarrollarla nosotros mismos. Si nosotros no somos templados, pues no podemos venderla, ¿no?, a los demás, no podemos venderla a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros subordinados, nuestros jefes, quien sea. Porque las virtudes se tienen que transmitir, ¿no? Y la mejor vía de hacerlo, pues, es el ejemplo. Ahora bien, no significa que ya porque uno se vuelva templado y empiece a dar ejemplo de autodominio, pues ya los demás van a imitar nuestro ejemplo, pero sí habrá personas que se inspiren, que se muevan por él. Ahora, también eso no significa que no se pueda hacer una buena venta de la templanza, que es básicamente de lo que hablamos en la primera parte de esta reflexión. O sea, la templanza es buena, número uno, porque me permite me permite desarrollar la fortaleza interior para completar los procesos que se requieren con determinación, con perseverancia, con insistencia, los procesos para completar las tareas que me conduzcan a la realización de mis objetivos, de mis metas, de mis anhelos. Por otro lado, también me da esa fuerza interior, me permite desarrollarla para hacer frente a las situaciones adversas y negativas en nuestras vidas. Pero también nos permite, por si fuera poco, desarrollar una inteligencia emocional que se traduce a una serenidad habitual, que a su vez es fundamental para poder contemplar las cosas con la necesaria claridad y poder cerrar el círculo de tal manera que podamos seguir completando esas tareas que nos permitan la realización de lo que queremos y poder también generar esa respuesta al nivel que sea pertinente frente a lo que no queremos, pero que la vida nos va imponiendo. Ahora,
¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo desarrollo la templanza de una manera que sea progresiva? Ojo, recordemos, no es buena idea pretender desarrollar nada en nuestras vidas dando saltos cuánticos, ¿no? Hay que respetar procesos, y los procesos se componen de etapas, y las etapas se completan por tareas que de manera repetida, en el caso de las virtudes, vamos a estar realizando en una secuencia creciente de nivel de desafío y de esfuerzo. Entonces empezamos por una sola cosa. Empezamos por decirnos que no en algo que no sea tan difícil de empezar a limitarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si yo tengo problemas con mi manera de beber, pues no voy a empezar a desarrollar la templanza por el tema del alcohol, ¿no? No voy a llegar un día a otro a decir, ¿sabes qué? Pues ya, hoy voy a dejar de tomar y ya no volveré a tomar. Bueno, pues ojalá fuera posible, pero pues la realidad es otra. No es posible hacerlo de esa manera. O si quiero empezar a vivir la templanza en el tema del cigarro, pues a lo mejor no es buena idea empezar por el cigarro, porque a lo mejor ya se trata de una adicción de hace mucho tiempo. Voy a empezar por algo que sea más accesible, que sí implique un nivel de atención mayor de mi parte, porque todas las virtudes comienzan con ese nivel de atención mayor, ¿no? O sea, me doy cuenta de eso en lo que caigo en excesos, y voy a empezar conscientemente y consistentemente a reducir mi experiencia de eso, ¿no? Entonces a lo mejor no empiezo, insisto, por algo que sea muy desafiante para mí, pero sí voy a empezar por algo que sea más accesible y a través de lo cual pueda empezar a desarrollar mi templanza, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me propongo, si veo 2 horas de televisión todos los días, pues a lo mejor digo, bueno, voy a empezar por ver 1 hora y media, ¿no? O si resulta que, porque tampoco podemos desarrollar la templanza solamente a través de renuncias, también podemos desarrollar la templanza a través de iniciativas, ¿no? A lo mejor si agarro y digo, bueno, voy a empezar a leer un libro, ¿no? Voy a empezar a leer porque no tengo el hábito de la lectura, y entonces voy a empezar a leer, y voy a empezar a leer 10 minutos diarios, ¿no? O 5 minutos diarios, voy a empezar a leer 5 minutos diarios. O tal vez puedo también desarrollar la virtud de la templanza con algo que propuse en algún programa anterior, de empezar a hacer algo que suelo hacer rápidamente, empezar a hacerlo despacio, ¿no? Empezar a hacerlo cuidando más los tiempos, cuidando más la atención que le presto, y entonces puedo empezar a desarrollar la templanza si empiezo a hablar más despacio, si empiezo a conducir más despacio, si me propongo caminar más despacio, o lo que sea que habitualmente hago de manera acelerada, que hago con prisa, ¿no? La templanza también puede tener que ver con un ejercicio más de corte interior, ¿no? Voy a dejar de pensar tanto en este asunto, ¿no? Y es una manera de empezar a ponerme límites. En fin, hay muchas formas, depende de la situación de cada uno, pero básicamente consiste en empezar a ponernos el freno en algo, ¿sí? Puede ser el hablar menos y escuchar más. Ajá. Puede ser el, no sé, tal vez dedicarle menos tiempo a una actividad que me gusta mucho, pero que me distrae de la realización de otras actividades, o me está llevando a posponer algunas tareas que tengo pendiente de realizar. El hecho es empezar a decirnos que no a nosotros mismos en algo en nuestras vidas, ¿sí? La templanza también la puedo desarrollar desde el primer momento de nuestra experiencia del día, que es el de despertarme en el momento, realmente despertarme y levantarme en el momento en el que suena el despertador, por ejemplo, y no seguirme concediendo esos 5, 10, 15 minutos adicionales que lo único que terminan haciendo es volverme una persona cada vez más blanda, una persona cada vez menos fuerte, cada vez menos recia. Entonces se trata de ir identificando e ir eligiendo con sensatez en qué aspecto de nuestras vidas vamos a comenzar a decirnos que no, para empezar a desarrollar esta poderosa virtud que nos va a permitir ponerle freno a ciertas situaciones cuando sea el momento de hacerlo, y que nos va a permitir desarrollar
el autodominio, que por supuesto es un recurso esencial para el éxito en nuestras vidas. Escuchar la canción de Celebra la Vida con Axel. Y bien, pues entonces, antes de continuar, tengo aquí más llamadas, gracias. Ya está un encargo. Vamos a ver. Primero, Socorro Gudiño de La Pradera. Saludos a todos los que nos escuchen allá. Dice: aprendiendo a tener más templanza, espero ponerla en práctica. Cada jueves es mi clase sin falta. Gracias, Socorro, gracias por acompañarnos cada jueves. Y por su parte, un mensaje de WhatsApp en la terminación 0297 que nos dice: saludos desde San Juan del Río. Soy Vicky, buen programa, muchos saludos, Vicky, a ti y a todos los que nos escuchen en San Juan del Río. Y por su parte, la señora Belén de la colonia Lázaro Cárdenas nos dice: saludos también a todos los que nos escuchen ahí en Lázaro Cárdenas. Nos dice: favor de repetir la frase del principio, la de Voces del Pensamiento, con mucho gusto. Vamos a buscarla, ahorita la repetimos pues a capela, no se oye tan bonito, pero vamos a repetirlo con mucho gusto. Y es así: cuando Richard Sheridan, el famoso dramaturgo inglés del siglo XVIII, preguntó una noche a un grupo de amigos: ¿vamos a beber como hombres o como bestias? Por supuesto que como hombres, replicó el grupo. Entonces nos vamos a poner una borrachera tremenda, ya que las bestias nunca beben más de lo necesario, comentó Sheridan. Bueno, pues ahí está, señora Belén, con mucho gusto le repetimos nuestras voces del pensamiento del día de hoy. Gracias por comunicarse, a todos ustedes, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues ya para concluir este tema de la templanza, pues no perder de vista que la misma vida ordinaria nos va dando ocasiones para vivir templadamente. Cuando, por ejemplo, le ponemos freno a nuestro malestar, pues por el tráfico, por las condiciones del clima, cuando le ponemos freno a pues una respuesta temeraria, cuando se nos presenta alguien que no nos cae bien, o cuando decidimos pues dejar pasar una situación pues eso, incómoda, o un dolor de cabeza, qué sé yo. La templanza nos lleva a no caer en el drama, para decirlo ya en directo. El tema del drama es el que nos lleva a exagerar las cosas, y cuando tendemos a exagerar las cosas caemos tarde o temprano en excesos, ¿no? Entonces hay temas en los que corporalmente hemos de ponernos más límites. En la comida, hombre, en ninguna cosa como en la comida se puede practicar también el tema de la templanza, que no se trata de dejar de comer lo que nos gusta, pero se trata de comer menos de lo que nos gusta y comer más de lo que nos gusta, que pues además ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Pues esa puede ser una muy buena receta para comer saludablemente, ¿no? Generalmente lo que menos nos gusta es lo más saludable, y generalmente mucho de lo que nos gusta pues no es tan saludable, ¿no? Pero también en el plano de nuestras relaciones hay muchas oportunidades y ocasiones de templanza, ¿no? El evitar un comentario que pudiera pues causar daño, el procurar un elogio aunque no tengamos muchas ganas de hacerlo, el simplemente plantearnos sonreír cuando se presenta una situación que no pues era muy favorable, el tomarnos las cosas con calma. En fin, cada situación, en cada etapa de nuestro día, ni siquiera de nuestra vida, nos puede presentar maravillosas oportunidades para decirnos que no. Tampoco se trata de manera sistémica y siempre decirnos que no. Hay situaciones en las que sí nos conviene apapacharnos, hay que descansar, hay que recuperarse, hay que, pues no sé, a veces necesitamos también el apapacho como una manera de alentarnos, ¿no? a seguir adelante o recuperarnos de algo, pero sí cuidando mucho, por favor, que el apapacho no sea la medida estándar de nuestra experiencia de vida, porque si no, en la medida en que sigamos apapachándonos, en esa medida seguiremos descomponiéndonos en su sentido más literal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que basarse en una dimensión superior, la espiritual en este caso, para ponerle un freno a sus instintos. Porque el ser humano no puede resolver su vida
de manera impulsiva y de manera instintiva. Al contrario, cuando se suele dejar llevar por lo instintivo y lo impulsivo, su vida, lejos de resolverse, se va cada vez complicando más. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, somos seres responsables y por eso necesitamos proceder desde un nivel superior al impulsivo en nuestras vidas. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de este día. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes, en primer término, por acompañarnos. Muchas gracias a la Virichina ahí en la producción, al buen Chilo en los controles. Y pues yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.